arrancamos de inmediato nuestro punto y contrapunto, invitando como siempre su participación en nuestras redes sociales. Gracias a todos quienes están conectados ahora mismo en el Facebook, en Beca. Gracias además por los mensajes en Twitter. Nos puede seguir en YouTube, ahí tiene un repositorio de nuestras entrevistas, y si quiere conocer en cambio como noticias y los amplios contenidos, visite nuestra página web www.pichinchauniversal.com.es. La bienvenida para Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería, muy amable, nacional. ¿O de Pichincha? Nacional. Nacional, perfecto. Y Fred Larreategui, abogado de las organizaciones ambientalistas. La minería en el Ecuador, vamos a abordar el día de hoy. Creería que hagamos una primera panorámica, una primera evaluación desde los dos puntos de vista y luego entramos ya en materia con datos y algunos audios que tenemos preparados. Comencemos con usted, por favor, Andrés. Bueno, gracias. Primero, buenos días. Un buen día a quien nos acompaña hoy día en cabina, a nuestros radioescuchas, a los radioescuchas de Radio Pichincha. Siempre agradecidos de este tipo de oportunidades. Nosotros como Cámara siempre creemos que minería es un tema que debe ser objeto de discusión social. Es una industria hasta cierto punto nueva en el Ecuador moderno. El Ecuador tiene antecedentes de minería, pero los antecedentes de minería industrial datan de hasta más o menos 1940, 1950, y ahora estamos volviendo a una era que empieza a dar réditos a la economía nacional, y evidentemente las personas que nos escuchan tienen que tener elementos de juicio para poder emitir un juicio de valor, un criterio y decir esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, profunda gratitud con Radio Pichincha por brindarnos este tipo de oportunidades. Muchísimas gracias. Fred, por favor. Un gusto, buenos días igualmente a todas las personas que nos escuchan, principalmente a la gente que habita el noroccidente y que día a día plantea nuevas alternativas, y principalmente alternativas a este embate minero que ha tenido que enfrentar nuestro país a raíz del Correato. A raíz del Correato, bueno, esta persona al mando de las 5 funciones del Estado decía que el Ecuador históricamente ha sido un país que estaba vendiendo los muebles de la casa, y resulta que irónicamente durante su gobierno lo que se hizo fue abrir el catastro minero e inaugurar la minería a gran escala. Como se decía hace un momento, el Ecuador sí, efectivamente ha sido un país minero en pequeña escala. A mí me llama la atención y me preocupa un poco que recién ahora se hable de un debate. Yo le escuché el otro día también al presidente de la Cámara de Minería, ahora a Andrés, que está aquí con nosotros, hablar del tema del debate. Pero se habla de un debate cuando grandes zonas del país, zonas donde habita gente, zonas donde, guste o no, si bien existe una población pequeña, pero existen comunidades, existen pueblos, están concesionadas, cada concesión minera tiene 5,000 hectáreas más o menos, para que la gente comprenda. Y lo que a mí me complace también es saber que cuando en algún u otro caso yo voy al territorio, a los espacios donde están concesionados a la minería, la gente conoce de los riesgos de la minería, y creo que es importantísimo que en el país se hable de los efectos. Si bien se habla mucho del dinero que va a dejar la minería, es importantísimo, es indispensable, así como decía Andrés hace un momento, que contemos con los elementos de juicio. Un elemento de juicio muy importante es el aspecto de los impactos ambientales. Listo. Como este es un tema bastante amplio, a ver si es que podemos ajustarnos un poquito a 2 minutos de intervención cada uno para hacerlo más paritario. Bueno, a ver, entonces, aquí tenemos algunos elementos interesantes. Si la planificación del régimen se cumple, la minería será el segundo rubro de exportación para el 2021 y tendrá un aporte del 4% del Producto Interno Bruto. En la actualidad representa 0,6% para el Banco Central. ¿Se puede hablar de una minería responsable? Sin lugar a dudas. A ver, hay que entender algunos temas. En efecto, lo que ha dicho Fred es apegado a la verdad. Minería es una industria que genera impactos ambientales, y aquel que diga lo contrario básicamente sería necio. O sea, como Cámara de Minería somos los primeros en entender y asimilar ese tema. Sin lugar a dudas, hay 2 elementos importantes para mitigar esos impactos ambientales. El uno es conocimiento y el otro es tecnología. Entonces, pongo un ejemplo práctico. Se habla mucho
del problema de la captación de aguas desde fuentes públicas y de las eventuales disminuciones en los caudales de fuentes públicas que pueden afectar a agricultura, ganadería y eventualmente el consumo humano. Resulta ser que en el Ecuador empezamos a tener licenciamientos ambientales en los cuales hablamos de captación de fuentes de agua lluvia, es decir, que no van a afectar a las fuentes públicas, ¿ya? Otro tema importante, los tratamientos de aguas. Tenemos ya plantas de tratamiento de aguas en el Ecuador en los cuales no hay descargas en el estado en el que el agua, después de haber sido utilizada, regresaría a las fuentes públicas, sino que hay tratamiento de aguas para cumplir lo que dice la Ley de Recursos Hídricos. Es decir, si es que voy a descargar agua, tengo que descargarla en igual o mejor condición de aquella que la he recibido. Y me refiero también al tema tecnológico. Y a la investigación y al desarrollo que la industria minera está en constante evolución para poder justamente causar cada vez menos impactos ambientales. En Chile ya hay proyectos mineros que no usan agua dulce, sino que están utilizando plantas de desalinización para tomar agua de mar y utilizar agua de mar exclusivamente. Entonces, los dos elementos importantes para mitigar los impactos ambientales que sin lugar a dudas esta industria la causa son precisamente esos. Tecnología, conocimiento. ¿Y los lugares en donde se realizan? Bueno, sobre eso hay que tener claridad que el Ecuador tiene restricciones constitucionales y esas restricciones se respetan, que son áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. En los dos primeros casos están debidamente catastrados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está a cargo del Ministerio del Ambiente, y posteriormente tienes el tema de centros urbanos, que con mucho acierto creo fue votado en el referendo de febrero del 2018 que promovió el presidente Moreno, en virtud de los problemas que estaban dándose en Zaruma, en los cuales, como conocemos, había un hundimiento en el casco del pueblo. En tal virtud, hay este tercer concepto que queda a criterio de cada municipalidad definir cuál es el centro urbano. Pero esos son los tres conceptos donde existe restricción para hacer actividad minera en cualquier fase, ¿no? El gobierno de Ecuador aspira a que en el 2019 las exportaciones mineras alcancen los 550 millones de dólares con la entrada en producción de los proyectos de gran escala Mirador y Fruta del Norte ubicados en Zamora, Chinchipe. ¿Se respeta la ley, Fred? A mi criterio, se respeta la ley porque la ley en alguna medida ha sido elaborada, fabricada por el destinatario de esa ley. Le pongo un ejemplo, María Isabel. Hace algunos años, cuando se publicó la ley de minería y otra normativa ambiental, la exploración inicial de un proyecto minero necesitaba licencia ambiental. Después, por temas de facilidad de trámites y ley de eficiencias y etcétera, y reducción de impuestos, que también ha sido beneficiaria a la industria minera de manera constante en todas estas leyes de reforma al régimen tributario, menos patente, eliminación de impuestos de salidas divisas, reducción de impuesto a la renta. Si es que yo soy inversión extranjera e invierto, estoy exento por 10, 15 años, depende de dónde lo haga, de pagar el impuesto a la renta, etcétera. Existió también una regresividad, una regresión respecto a las licencias ambientales. En exploración inicial, antes necesitabas un estudio de impacto ambiental, ahora no, como es una actividad supuestamente de bajo impacto, necesita solo una declaratoria ambiental, es decir, un documento de menor rigurosidad ambiental. Eso por un lado. Luego, respecto los ofrecimientos de los dineros, lo conecto con lo que acabo de decir. Ha existido una manifiesta, clarísima intención de la Asamblea, del Ejecutivo, de la Cámara de Minería y de las empresas mineras en reducir la carga tributaria y reducir la tramitología. Yo no digo que eso esté mal, pero eso tiene que ser puesto en discusión, ponderado, porque evidentemente no, como decía Andrés, no vamos a hacer chocolate o no vamos a hacer panela orgánica, quieren hacer minería. Y yo quería hacer énfasis en el tema que hablaba Andrés hace un momento respecto al conocimiento y la tecnología. El tema, si bien es un gravísimo problema el asunto de la captación del agua y el orden de prelación que debe respetarse en el agua, como el caudal ecológico, que en muchos proyectos no se respeta, María Isabel, porque se han desviado cursos de agua, y la minería, el reglamento ambiental de actividades mineras permite en el artículo 86 y en el 146, me parece, dos artículos que están en proceso con demanda de inconstitucionalidad, de modificar cursos de agua para la actividad minera.
Entonces, no es tan sencillo como decir, ahora vamos a captar el agua lluvia y vamos a utilizar ese agua para nuestras actividades. El gran problema de la gran minería, de la mediana minería, es ¿qué pasa con los relaves? ¿Qué pasa con las piscinas de relaves? ¿Cuánto tiempo se quedan las piscinas relaveras en lugares accidentados, geográficamente accidentados como el Ecuador, en lugares biodiversos como el Ecuador, que más allá de tener una restricción de áreas protegidas, de zonas intangibles y de centros urbanos, que también pongo un asterisco para topar luego el tema de centros urbanos que se ha hecho referencia, son ecosistemas frágiles, más allá de que estén en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, son zonas frágiles, son ecosistemas frágiles que no son aptos para esto. Y si es que me permite, en el siguiente punto de intervención, yo quisiera hablar de seguridad jurídica, porque el gremio minero, las empresas mineras, yo les he escuchado en varias intervenciones con abogados del Procurador General del Estado. ¿De qué lado se pone? Se pone del lado de la minería. Los abogados del Ministerio del Ambiente, que están supuestamente llamados a proteger el ambiente, se ponen del lado de la minería y defienden los permisos y los actos administrativos que han otorgado a favor de la minería. Quisiera hablar sobre el tema de seguridad jurídica en un caso reciente que se sentenció de Río Magdalena 1 y 2 en la provincia de Imbabura, que está ampliamente concesionada para referirme a esta seguridad jurídica, que claro, depende con el ente que se le vea, ¿no? ¿Réplica? Pues sí, a ver, algunos temas. Primero, insistimos, los temas de conocimiento y tecnología son muy importantes en este asunto. Segundo, sobre lo que Fred se refería al tema de exploración inicial. Hay que entender qué es exploración inicial para entender cuál es el impacto. Exploración inicial no es más que la búsqueda manual de indicios de minerales dentro de una concesión, la toma de rocas, la toma de muestras, pequeños pozos, pequeñas trincheras. Entonces, pero no deja expuesto o al ambiente. A ver, exploración inicial es que los 4 que estamos en esta cabina, seguramente el Fred no esté tan de acuerdo, entonces nosotros 3 tenemos una concesión, nos vamos a buscar minerales. Y nos vamos a caminar, nos vamos a las quebradas, en la quebrada cogemos, picamos un poquito una roca, nos llevamos eso para una muestra, tomamos una muestra de agua para ver si en el agua bajan minerales, haremos un pozo que tiene una limitación de más o menos, me parece que es 1 o 2 metros de profundidad y luego lo sellaremos, etcétera, etcétera. En virtud de una última reforma y bajo ciertos estándares uno puede desarrollar un número X de plataformas de perforación. Entonces, la conclusión es el impacto ambiental no es tan alto, por eso no se exige un estudio de impacto ambiental tan demandante. La intención de la regulación ambiental, y ojo, no es que el Estado le quiera favorecer al sector minero, de hecho, si es que usted... Pero no se ha acomodado tanto la legislación como el catastro a los proyectos. Yo le diría que no, porque si es que usted se pone a ver y compara con las matrices regionales, resulta ser que el Ecuador es uno de los países de más alta presión fiscal, y es uno de los países de más alto cumplimiento a nivel regulatorio, particularmente ambiental. Yeah. Entonces, la conclusión es bastante lógica. La regulación ambiental es, si se quiere utilizar el término, escalada. Menos impacto ambiental, un permiso un poco más sencillo, luego más impacto ambiental, sin lugar a dudas un permiso más alto. Lo otro que quisiera decir, que quisiera mencionar sobre lo que mi estimado amigo Fred mencionaba, la presión fiscal del Ecuador sigue siendo la más alta de la subregión para temas de minería. Es cierto, se ha ablandado, porque si no se ablandaba simplemente no venía la inversión. Es muy simple, o sea, tú eres una inversora, tú tienes unos ahorros ahí, dices, a ver, voy a meterme en el negocio minero, y te dicen, ¿sabes qué? Te cuesta en el Ecuador 63, en Chile 51 y en Perú 49. No le das muchas vueltas al asunto, pues. Y hay que entender que además existen cosas que están previstas tanto legal cuanto constitucionalmente, y además de eso se paga un poco más. Quiero ser más preciso en el comentario. La Constitución del Ecuador dice que para los operadores de sectores estratégicos, minería, electricidad, petróleo, gas, al menos el 50% de los beneficios del proyecto tiene que ir al Estado ecuatoriano. A su vez, la ley de minería desarrolla ese artículo y dice que ese 50% se calcula sumando el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, las utilidades mineras, las regalías mineras, y de no cuadrar con eso el 50% existe una suerte de recarga al impuesto a la renta que se llama ajuste soberano. ¿Podemos? Sí, por favor, concluye. Cierro en 10 segundos, sí, claro. Y lamento mucho la indisciplina. No, no es lo único que se paga.
una compañía minera, al igual que cualquier otro comerciante en el Ecuador, paga impuesto a la salida de divisa, paga impuestos municipales, paga un canon anual para el mantenimiento de sus concesiones mineras. Entonces, esto no se cierra en un 50%. Entonces, sí, es cierto, el Estado ha hecho esfuerzos para promover la atracción de inversiones, pero yo no creo que esto sea una prebenda al favor del sector minero. Para mí esto es un ejercicio de realidad. Vivimos en una economía dolarizada. Nadie en este país puede mandar a imprimir un billete y decir esto vale $100. Y entendamos que vivimos en una economía primaria en la cual exportamos materias primas e importamos productos manufacturados y siempre tenemos una balanza de pagos negativa. Y si es que el ministro de Finanzas no hace sus deberes promoviendo inversiones, simplemente se acaba la dolarización. Entonces no creo que sea esto, creemos la ley de fomento productivo para favorecer a 4 mineros. No, es evidente que hay que atraer inversión extranjera. Ya, por respeto a los tiempos de cada uno, luego hablemos de la repregunta que iba a formularle, y es, hablemos de números, ¿verdad? ¿Cuánto le va a dejar al país en tanto tiempo la minería? Porque también se le ha dejado, por parte de la preocupación de los grupos ambientalistas, la siguiente cifra, 9.000 millones de dólares como costo de reparación, si es que a alguien le interesa reparar. Eso ya lo retomamos luego, ¿ok? Pero vamos entonces con la siguiente pregunta, que quisiera hacerla de dos vías, aprovechando el tiempo. Acá nos dice Jorge Jurado, ex subsecretario de Calidad Ambiental: la Asamblea Constituyente cambió todo el catastro minero anterior. Antes el país entero estuvo totalmente concesionado. Una sola persona llegó a tener más de 30.000 concesiones. No es verdad que en el gobierno de Correa se haya abierto ese catastro. Ahí se impulsó la minería a gran escala. Una respuesta en ese sentido, y luego retomamos todo el debate sobre los sitios en donde cabe o no minería, o sea, cero minería o minería responsable. Por favor. Claro que sí. La Asamblea Constituyente dictó el mandato minero 6. Un mandato minero 6 que hace pocos años en la Corte, en la entonces llamada Corte Constitucional, porque realmente las personas que estaban ahí no sé si es que eran realmente conocedores del tema constitucional. No. Sucursal de Carondelet, dices, doctor Fred. Casi. Bueno, para no desviarnos, ¿no? Vamos a lo concreto. El tema es que esta Corte, que represó muchísimos casos y ha generado muchísimos problemas. ¿Qué hizo? Determinó que el mandato constituyente 6 supuestamente ya no está vigente. Una cosa que nosotros estamos trabajando para precisamente hacer cumplir el mandato. ¿Por qué, María Isabel? Porque la ley orgánica, que dicho sea de paso al señor Jurado, es la única ley que cumplió el plazo que dio la Asamblea Nacional Constituyente, es la ley de minería. La única ley que se dictó dentro del plazo fue esa ley. Prácticamente, en enero del 2009 ya estaba dictada, en octubre del 2008 se publicó el 20 de octubre la Constitución, y en enero del 2009 ya teníamos ley de minería. Entonces, realmente lo que hizo el mandato constituyente 6 fue precisamente regular esas arbitrariedades y ese festín que existió antes. Ya. Y que no hay que olvidar también, para ser objetivos en la lectura, digo yo, o sea, más allá, no es mi lugar defender absolutamente ninguna bandera política ni gobierno, pero para ser objetivos en los datos, antes había un escenario bastante laxo para la minería, ¿sí o no? Seguramente, pero a pesar de eso, por los riesgos y principalmente por el conocimiento de los impactos, o el conocimiento que tiene la gente de la ruralidad de nuestro país acerca de los impactos de la minería, es que esa minería nunca pudo entrar en el Ecuador, y por eso Ecuador no es un país de gran o mediana minería, precisamente porque la gente que está en el territorio ha tenido la capacidad de enterarse, de conocer cuáles son los impactos, qué es lo que ocurre en Colombia, qué es lo que ocurre en Perú, cuál es la situación actual en esos países, qué es lo que ha ocurrido recientemente en este año y el año hace 2-3 años, 2015, en Brasil con la minera Vale, etcétera. Entonces, esos son los riesgos. Y yo no le escucho decir a la Cámara de Minería qué es lo que van a hacer con las piscinas de relave que quedan. Ya le vamos a preguntar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pero, ¿minería o cero minería en el país? Minería no en los lugares que son, bueno, es que el Ecuador está lleno de lugares atesorados en lo natural, pero eliminar la minería, erradicar la minería, ese es el planteamiento de los grupos ambientalistas. Yo creo que es indispensable hacer un debate muy serio, muy amplio respecto a los números que deja la minería, pero también los riesgos que deja la minería y los costos que implica el hacer la reparación en la minería.
porque no es la única alternativa que nos da. Un territorio, un espacio, un sector del país que es dedicado a la minería, si bien en los 15, 20, 25 años, o con un pedido del concesionario, otro plazo igual, que se renueva automáticamente por el mismo plazo, puede dejar ingresos. Pero también es cierto, y no se debe dejar de debatir eso, los impactos y la huella ambiental que deja ahí. A las comunidades se les ha dicho, yo no digo que eso estén diciendo ahora ni nada, pero yo que he ido a las comunidades, se les dice que después en el hueco pueden hacer lagunas, cuando esos sitios son altamente tóxicos. En Canadá, investiguemos en Canadá cuánto cuesta la reparación en Canadá. Entonces, mucho se habla, hacía Andrés hace un momento referencia al tema de la dolarización, y desde que yo estoy en el colegio nos han dicho, somos un país que vende materias primas, y lo que se vende, la moto que se vende en el país, en la política, es que tenemos que industrializarnos. O sea, si es que tenemos el mejor cacao del mundo, ¿por qué no procesamos ese cacao, hacemos el mejor chocolate del mundo, como en efecto lo estamos haciendo, y exportamos el chocolate? Hay muchos acuerdos que nos obligan y presentan beneficios a seguir exportando materias primas. Es verdad, no nos podemos aislar del mundo, somos una dolarización, pero eso implica ser más inteligentes y más ágiles como país para saber cómo negociamos y qué negociamos. ¿No cree que se alienta la minería artesanal e informal con un pensamiento? Yo creo que el Estado tiene todas las herramientas y la potestad para regular eso. El Estado ecuatoriano lastimosamente no ha tenido una tradición minera y no tiene una institucionalidad para controlar una actividad de tales dimensiones. En todo caso, comencemos controlando a los artesanales, comencemos controlando bien a los artesanales. ¿Por qué como ecuatorianos no podemos elegir una actividad? Les decía hace un momento, los diques de colas, las piscinas relaveras que quedan en los lugares donde se implantan proyectos mineros, excluyen para todo el tiempo venidero, para todas las futuras generaciones, cualquier tipo de actividad. Y ahí se van acumulando lodos pesados, lodos que, yo no sé, Andrés, que es un experto minero, tal vez nos puede explicar cómo se tratan y cómo se manejan esos lodos. ¿Qué hacen con esos lodos que sacan? Los lodos que están asociados al metal, al mineral principal que quiere obtener la concesionaria minera. ¿Qué es más peligroso? ¿La minería informal o la gran escala? Yo creo que las dos son peligrosas. Las dos son peligrosas y el Estado tiene la obligación, y todos los ecuatorianos tenemos la obligación, incluso porque la Constitución nos manda, de topar estos temas, discutirlos, tratarlos con seriedad y analizando los riesgos, aplicando principio de precaución. Todo el mundo, ahora se ha levantado el debate al cambio climático. Yo no sé si es que realmente les preocupa el cambio climático o es un concepto como para alejarnos de los verdaderos problemas y de las verdaderas causas del cambio climático. Listo, 5 minutos porque es el tiempo que ha tomado Fred. Gracias, me alegra que estemos con cronómetro. Sí. A ver, bueno, Fred habló de varios temas. Primero, respondiendo a la pregunta del doctor Jurado, a quien le enviamos un fraterno saludo, fue un excelente funcionario público. En efecto, la Asamblea Constituyente expidió el mandato minero como forma de cerrar un episodio de una ley que en su momento fue criticada por ser extremadamente liberal. Y eso puso un freno y revirtió muchas de esas concesiones al Estado ecuatoriano. La forma creemos que no fue la más adecuada, porque fue una forma, la redacción sobre todo del mandato minero generó muchísimas contingencias para el Estado ecuatoriano. Está bien que hay que controlar, está bien que había que poner ciertas reglas de juego, y creo que en eso como Estado, si es que vemos la curva de aprendizaje justamente en ese periodo 2008-2019, que es como estamos ahora, hemos aprendido mucho. Hace 12, 15 años la broma era que con una copia de la cédula quizás te lograbas una concesión. Ahora tú tienes que demostrar solvencia técnica, experiencia en el sector minero, tienes que presentar una oferta seria al Estado ecuatoriano de cumplimiento de inversiones, tienes que avalar esa oferta. Entonces las cosas han ido para bien, y creo que parte de construir la institucionalidad que mi amigo Fred ha mencionado radica precisamente en eso, en aprender de los errores y no volverlos a cometer. Entonces eso en cuanto a la respuesta de la pregunta del doctor Jurado. Y en cuanto a las piscinas de relaves, en efecto es uno de los focos de mayor preocupación en la industria minera. La piscina de relave, para que desarrollar un poquito la explicación que Fred nos daba, y sobre todo para que la gente que nos entienda, es una piscina construida
enorme. Regularmente se aprovechan accidentes geográficos como pueden ser quebradas que ya están secas o paredes que quedan en mesetas para generarle una segunda pared y que sea una piscina. Pero no es impermeable. Sí, claro, ¿sí? Se les pone capas de impermeabilizantes, geomembranas sintéticas, temas así, para impermeabilizarla. Luego, evidentemente, la regulación ecuatoriana establece los mínimos de grosor de las paredes, lugares donde tienen que ser construidas para prevenir temas de impactos sísmicos, de impactos de pluvialidad, para que la piscina quede ahí. La piscina, cuando uno recién trata el mineral, lo que dice Fred es cierto, le salen piedras muy pequeñas, que es la roca molida, y salen con índices de agua, ¿ya? Porque evidentemente uno de los elementos que se utiliza para la separación de los minerales es el agua. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace ahí? Primero tú tienes que secar la piscina. La primera medida de mitigación de un riesgo es secar la piscina, porque el agua es, bajo una definición un poco más moderna de derecho civil, que no sé si mi amigo Fred la haya leído, hay un libro en Guayaquil al respecto de esto, el agua se entiende como un bien mueble por efecto de la gravedad. O sea, por un temblor, por la lluvia, el agua se mueve, a diferencia de las piedras, que se mueven mucho menos. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para prevenir un colapso de una piscina de relave es sacarle el agua. Entonces, para eso lo que haces es poner bombas dentro de la piscina y sacar el agua. Esa agua entra a una planta de tratamiento y puede ser reutilizada para el mismo fin. Puede, pero en la legislación debe. Sí, claro. Sí. O sea, recuerde que lo que dice las premisas de la ley de recursos hídricos son tomar agua, utilizarla, tratarla, reutilizarla, descargar lo menos posible y volver a tomar lo menos posible. Esas son las premisas elementales que tiene la ley de recursos hídricos para las licencias de uso y aprovechamiento Fred de aguas. nos habló incluso de desvío de cuencas, de captación de fuentes que puede privar incluso a las comunidades. No, porque recordemos que aguas. también la misma normativa establece que existe un orden de prelación de acceso a los recursos hídricos, ¿ya? Entonces, y eso, cuando usted va a pedir una licencia de uso de aguas a Senagua, usted le dice, mire, yo necesito, no sé, digamos, 10 litros por minuto de tal fuente, ¿ya? ¿Para qué? Para uso industrial, minería. Entonces ellos primero cogen y dicen, a ver, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Qué parroquias hay? ¿Qué actividades hay? Entonces, ¿le puedo o no le puedo dar? Y si es que hay una eventual afectación a fuentes públicas, simplemente le dicen, vea, no le puedo dar y punto. Usted aplique a otro sitio, etcétera, etcétera. Pero Río bueno, Blanco, algunos proyectos generaron incluso, no sé, algunas sentencias a favor de grupos proponentes. Sí, a ver, cierro el tema de los relaves y entremos en el tema porque la discusión está interesantísima, pero nos estamos desordenando un poco, ¿no? Y tenemos un montón de información, eso es muy bueno. Relave, aguas, que lo dejo anotado, aguas, y sentencias. Y es interesante entender que después de secadas las piscinas, ese material que queda es material estéril, que ya existe un proyecto implantado en el Ecuador en el cual ese relave luego es utilizado, o uno, para relleno y estabilidad de los mismos túneles subterráneos de minas, y dos, para ayudar a los gobiernos municipales en mantenimiento vial. Entonces, sí hay una forma de hacerlo. Y quizás ¿No hay un fenómeno de evaporación en algún momento también que pueda ser contaminante? Que tiene que ser controlado, pero no es un nivel de contaminación profundo. Y quizás lo otro que hay que entender, y traigo a colación la pregunta que usted le hacía a Fred, una empresa minera, sí, en efecto, puede tener una piscina de relaves. El problema es que los mineros informales no lo tienen y es directo al río. Fred debe conocer este antecedente y eventualmente tenga mejor memoria que yo. Si es que el año me traiciona, les ofrezco disculpas a los radioescuchas. 2012-2013, el Ecuador enfrentó una reclamación internacional del Perú por estos temas. Porque el río Tumbes peruano tiene como afluentes los ríos Calera y Amarillo ecuatorianos. Ríos que pasan por lo que se denomina el distrito minero de Portobelo. El río Amarillo, medio en broma y medio en serio, recuerdo que en ese entonces un amigo en común muy querido que tenemos con Freddy, que trabajaba en el Ministerio del Ambiente, nos decía, ya de amarillo no tiene nada, ¿ya? Porque lamentablemente los mineros informales no tenían relavera, sino que directamente era una manguera de la planta al río, ¿ya? Entonces, ahí se pudo, en ese proceso, que abrió la Fiscalía, que se convirtió en un proceso por delitos ambientales por contaminación de agua para responder al Estado peruano, se evidenció aquello que muestra las dos caras de la moneda. Se investigaron, si no me traiciona la memoria, 25 plantas de procesamiento de minerales en el distrito minero de Portobelo. Una planta industrializada mucho mejor llevada.
era la única que hacía que hacía recirculación y que cuando descargaba agua al río, el agua era mejor que la que tenía el río. Mejor, o sea, la calidad, Wow. bajo los análisis de la Izquieta Pérez, del Instituto Izquieta Pérez, era de mejor calidad. pH, índice de mineralización, etcétera, etcétera. Las otras, básicamente, eran las contaminantes y eran las que causaban el reclamo. Entonces, Ya. sí es un tema, sí tiene que ser un ejercicio social, el entender qué tipo de minería queremos. Ya. ¿Quién quiero, yo como ecuatoriano, el Fred como ecuatoriano, usted como ecuatoriana, quién quiere que sea nuestro socio? Entonces, eso sí es un ejercicio muy importante. Ahora, sentencias a favor de Sí, grupos y comunidades. A ver, minería ha tenido mucho movimiento en los 2 últimos años. Hay varias sentencias, han habido varios temas importantes, y esto hay que entender que es producto de cosas que se construyeron constitucionalmente, pero que después no fueron ejercidas o no fueron reguladas. En el ¿Como caso del consulta previa o? proyecto Río Blanco, usted muy bien trae a colación el tema, la resolución judicial dice que no se practicó el derecho a la consulta previa, entendiéndose que ese es un derecho que tiene que practicarlo el Estado, no el concesionario. ¿Ya? Sin embargo, al Estado, pues todos conocemos lo que fueron los 10 años de correísmo, se fue de largo en ese tema. Nunca practicó el derecho, ni siquiera emitió una regulación, y se decidió suspender el proyecto minero porque se entiende que la consulta previa tiene que ser, como una de sus características básicas, previa. Y aparte Después, ya se lo sustituyó por otras figuras de lo que sí, entiendo. después precisamente a eso Ya. iba, y gracias por la acotación. La sentencia de segunda instancia causó, en mi humilde criterio, bastante desorden. Sería bueno escuchar qué piensa el Fred sobre esto, porque Mucho en de segunda pensar sobre instancia el juez dice que, no sé si el término quede, canjea Ya. el ejercicio de la consulta previa por el de la consulta popular, cuando son dos figuras distintas. La Constitución claramente establece 3 mecanismos de consulta a la gente. Consulta previa, consulta, o sea, para este tipo de consultas me refiero. Consulta previa, consulta popular y consulta ambiental. Y prelegislativo. Sí. Ya, entonces, son cosas distintas, tienen otro fin, tienen otro origen. No puedes confundir las cosas. Y a mi modo de ver, el fallo de apelación de Río Blanco dejó mucha incertidumbre. Luego hay otros fallos en los que han habido, pues, algunos a favor, otros en contra del sector minero. En Mirador, por ejemplo, se estableció que no había una violación al derecho a la consulta previa porque los actores no pudieron demostrar que ellos eran una comunidad indígena y que pertenecían a territorios ancestrales, ¿ya? Que todos escuchan el país. Sí. Claro. O sea, a ver, ese tenía una cosa Sí. que era simpática, que era que la gente que demandaba era era una asociación que se llamaban Comunidad Amazónica Shuar del Cóndor Mirador Cascomi. Entonces, ahí el juez pidió un estudio antropológico, y en el estudio antropológico ellos tenían el elemento de la autodeterminación como pueblo Shuar, pero el peritaje determinó que no habían los otros elementos propios de una nacionalidad en común: costumbres, Entonces, ¿sí alimentación, fue así? festejos, lengua. Eso es lo que dice el peritaje. Yo estoy recogiendo lo que ya. dice la resolución. Ok. Y finalmente, el último caso de los cedros, en los cuales, en cambio, el juez llega a la conclusión de que hay una violación al derecho a la consulta ambiental. ¿Sí? Entonces, Ya. sí, en efecto, han habido estos temas últimamente. Ya, pero ya retomamos porque ahora no sé si es que se duplicará, triplicará ya la explotación minera, así sea responsable en el país de acuerdo a las últimas decisiones. Ya lo retomamos, ¿ok? Porque son 10 8 minutos. minutos. Sí. Justo iba a decirle, se va increciendo. Bueno, Adelante. Sí, qué bueno que tengamos esa apertura. Yo quería topar estos temas. Primero, le voy a leer el artículo al que yo me refería hace un momento, Marisabel y Andrés. El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en el artículo 86, dice lo siguiente: en el caso de que el proyecto minero requiera el desvío, trasvase, embalse o cualquier modificación del curso natural de los cuerpos hídricos, la autoridad ambiental competente, o sea, el Ministerio del Ambiente, solicitará el pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua. Dicho pronunciamiento será acogido dentro de la evaluación ambiental, dentro de sus competencias en gestión ambiental. Sin perjuicio de la aprobación de estudios, los titulares mineros previo a la ejecución deberán obtener la autorización del agua. ¿Qué implica que se modifique el curso de un río? Que esto se ha hecho en Mirador. En Mirador utilizaron una quebrada, pusieron una pared de 250 metros y en esa quebrada van a alojar los desechos mineros, los lodos mineros, los lodos provenientes de la actividad minera. Esto implica que se está vulnerando el caudal ecológico, se viola el caudal ecológico, y a mi criterio
consecuentemente se está violando la Constitución, se está violando no solo los derechos de la naturaleza que son expresos respecto a los ciclos de vida, etcétera, sino también el asunto de los principios de precaución. Eso por un lado. Por otro lado, yo me quería referir al tema de la seguridad jurídica, que tanto se hace alarde. Justo Andrés hace un momento hacía referencia a la sentencia en el caso de los cedros. Si es que aplicamos esta sentencia y estudiamos esta sentencia, se podría decir que en todos los casos en los que ha existido concesionamiento minero y licenciamiento ambiental minero, se ha vulnerado este derecho. Por ende, querría decir que la mayoría o la gran mayoría de proyectos mineros adolecen de este vicio. ¿Y por qué, María Isabel? Porque la Constitución dice que la consulta ambiental es un derecho, y al ser un derecho esto tiene que ser regulado por ley. Yo coincido con Andrés que no ha existido regulación, él mencionaba eso en esta última intervención, y esto, al ser un derecho, insisto, tiene reserva de ley, es decir, tiene que ser tratado por ley. ¿Y cuál es la técnica que ha aplicado el Ecuador? Todo mandar al acuerdo ministerial, a la resolución, a circular, a normativa secundaria, a normativa que no brinda las garantías que brinda una ley, o que supuestamente brinda una ley, porque yo pongo en tela de duda lo que hagan los señores asambleístas, que deberían normar y regular específicamente este derecho que tienen todos los ecuatorianos y ecuatorianas a ser consultados cuando vaya a existir un proyecto de las dimensiones y de los riesgos que implica la minería a gran escala, que ha sido corroborado y ratificado por Andrés en esta entrevista. Y respecto a la seguridad jurídica, por ejemplo, en el caso de los cedros existe una resolución del INEFAN de 1994, publicado en 1995 en el registro oficial, que brinda y reconoce ciertas características de la zona de los cedros y la reconoce como bosque protector, ¿ya? Entonces, esa normativa, a través de una resolución del INEFAN, que fue absorbido por el Ministerio del Ambiente, después es ratificada por un decreto ejecutivo dictado en el 2003, me parece, que promulga la legislación secundaria ambiental, lo que se conoce como el TULSMA, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. ¿Qué es lo que dice el artículo 16? Son bosques y vegetación protectores de aquellas formaciones vegetales, naturales, cultivadas, arbóreas, arbustivas, herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas, en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Artículo 16. Para decir que bosque protector también debería ser un área vedada para minería. Es que el sentido común dice que tienen que ser áreas protegidas, que son áreas protegidas, y eso es lo que entiende la ciudadanía. Un bosque protector es un área protegida, es un área que tiene este espíritu, este trasfondo. ¿Y qué es lo que dice María Isabel y Andrés del artículo 20 de esta normativa? El libro tercero, me parece, del TULSMA. Las únicas actividades permitidas, enfatizo, únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de este, serán las siguientes: la apertura de franjas cortafuegos, control fitosanitario; C, fomento de flora y fauna silvestres; D, ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; E, manejo forestal sustentable siempre y cuando no perjudique las funciones establecidas en el artículo 16; F, científicas, turísticas y recreacionales. Es decir, el Ministerio del Ambiente, el Estado ecuatoriano, ha otorgado concesiones mineras encima de áreas que, no voy a decir bosques protectores, áreas que no son aptas para la agricultura y la ganadería, pero irónicamente son aptas para la minería. O sea, no permitimos entendiendo que agricultura y ganadería son más contaminantes que minería. De acuerdo. Son tan contaminantes como la agricultura o la minería, y depende qué tipo de minería. Pero también. Es cierto que no se la sataniza como la minería. Pero usted podría admitir que no se la sataniza como la minería a la agricultura y ganadería. Yo creo que tenemos que satanizarla igual y tenemos que mejorar nuestras prácticas de agricultura, porque sí es posible hacer agricultura con mucha mayor conciencia de no dañar los suelos, de no hacer de una manera intensiva, de convivir con la agricultura.
Yo creo que también tenemos que debatir eso, pero creo que eso tiene que ser un segundo debate luego de que debatamos realmente si el Ecuador quiere minería o no. Y no es justificable decir, es que si es que no legalizamos nos van a venir los mineros ilegales. El Estado tiene la obligación de actuar y de frenar la minería ilegal como cualquier otra actividad ilegal. ¿Qué le parece el proyecto Cascabel? El proyecto Cascabel creo que igual está inmerso en falta de aplicación del derecho a la consulta. Creo que debería existir un análisis serio, no sé si es que en un marco de garantías jurisdiccionales, si es que se ha respetado ese derecho. El proyecto Cascabel está alojado en territorios donde sí aplica el artículo 57.7 y normas de carácter internacional, como el convenio 169 de la OIT, está en parte de territorio aguá. Entonces, habría que conversar con la gente aguá y ver y aplicar los protocolos que ordena la legislación internacional y que debería aplicar la legislación interna para zafar ese nudo realizando la consulta previa, libre e informada en ese territorio y la consulta ambiental de acuerdo al 398 en los sectores donde sea aplicable. Entonces, a mi criterio, se tendría que auditar eso y verificar si es que eso ha ocurrido. La Contraloría, en el caso Yurimagua, justo iba a eso, porque quería escuchar un audio y en virtud de que he respetado sus tiempos por lo interesante de cada uno de sus planteamientos. Permítame nada más hacer un pequeño paréntesis precisamente para hablar sobre informes de Contraloría. En este caso, Patricia Carrión, representante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, se refirió a informes donde Contraloría comprueba graves incumplimientos. Las grandes concesionarias, dice, continúan ejecutando proyectos ilegales a criterio de Patricia Carrión. Lo escuchamos. Hay informes de la Contraloría General del Estado en las que se evidencia que a pesar de existir minería legal hecha por el Estado o por concesionarias mineras transnacionales grandes con licencias y permisos ambientales al día, pues existen incumplimientos graves que evidencian la obligación que tiene el Estado de caducar las concesiones, de eliminar las licencias ambientales, de revertir estas concesiones mineras al Estado, ¿no? Incluso de dar por terminado las autorizaciones de uso de agua que Senagua otorga. Entonces, digamos que no es un cuento de la minería legal o ilegal como nos lo quieren plantear. A propósito de eso, la minería a gran escala, las empresas mineras que tienen licencias ambientales, pues también incurren en caducidad por ilegales. Y ahí ustedes recordarán que el mandato minero desde 2008, de abril de 2008, establece que cualquier concesión minera debería ser revocada al Estado, aquellas que están sobre fuentes de agua, sobre páramos, sobre bosques protectores, y en efecto tenemos un sinnúmero de concesiones mineras a nivel nacional que se encuentran sobre estos ecosistemas frágiles y por lo tanto también serían ilegales, digámoslo así, si se quiere poner en este juego de la ilegalidad y la legalidad de las concesiones. Exacto, muchísimas gracias. Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Vamos entonces al tiempo de conclusiones. A ver, primero, en efecto, Contraloría ha entrado a hacer un análisis de algunos temas. Entendemos que aún no existe un solo informe de Contraloría en firme, que todos todavía están en fase de impugnaciones, están en fase de contestaciones para entender bien qué es lo que ha pasado. Conocemos algunos de los contenidos de esos informes, pero hay que entender que muchas de estas omisiones no son omisiones propias del operador. Por ejemplo, la Contraloría ha mencionado las supuestas violaciones al derecho a consulta previa. Insistimos, estos son derechos que los practica el Estado. Número uno. Número dos, respondiendo un poco a los últimos temas que mi amigo Fred mencionaba, el tema de bosques protectores, en efecto lo que dice Fred es apegado a la realidad. No hay cómo dejar de desconocer del otro lado que el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras dice que se puede hacer minería con un certificado de viabilidad que lo otorga el mismo Ministerio del Ambiente, y que en los casos de las concesiones mineras que están otorgadas en bosques protectores existen esos certificados de viabilidad. ¿De qué se trata el certificado de viabilidad? Que el MAE revise el plan de manejo ambiental que tiene el concesionario minero y saque una compatibilidad entre eso y el bosque protector. Entonces, eso es muy importante. En efecto, quizás ahí podemos concluir una cosa. La contradicción de las normas puede generar un desorden, pero el llamado a zanjar esto es del Ministerio del Ambiente, y hasta ahora como lo ha zanjado es diciendo, ok, déjame ver tu plan de remediación ambiental, tu plan de manejo ambiental, y sobre esa marcha yo te doy un certificado y te digo puedes o no puedes. Obviamente, si no obtienes el certificado, simplemente no puedes mover un dedo y se acabó el problema, y es lo mismo que no tener una concesión, porque sin licencia ambiental no lo puedes hacer. Yeah.
Asunto... Cascabel, solamente Sí. para ver si es que la visión es A ver, distinta. no tengo el suficiente conocimiento como para certificar sobre si es que los aguas están o no en el territorio de Cascabel. No, Ya. no me atrevería a darlo eso como una afirmación por cierta. No quiero decir que Fred esté mintiendo, pero Ujú. simplemente no tengo los elementos suficientes para decirlo. Ya. Pero, insisto, retomamos el tema. El tema de consulta previa es un tema suelto. Sería muy sano que el Estado lo haga vía ley. Sería muy sano. Yo la verdad no creo que esto vaya a pasar porque no siento que haya una voluntad política para regular esto vía ley. Y ahí es cuando empiezan estos temas que bien nos determinaba Fred, de que mandan al acuerdo ministerial, al reglamento, etcétera, etcétera. Claro. Y eso a ratos es un problema. Y creo que al final del día la conclusión es la agenda política prevalece por sobre la agenda de ejecución de aquello que nosotros mismos diseñamos como Estado. Y eso es un problema serio. Ya, eso por el lado de, Sí. de respeto a las comunidades, a la Constitución y a lo que en teoría era un Ya, derecho. ahora- Pero en el caso del impacto, me parece que el presidente de la Cámara de Minería nos señaló que, por ejemplo, la excavación a 2.500 metros de profundidad, me parece, iba a cuidar ante todo el ambiente en el caso de Cascabel. ¿Esto puede dar fe de que la minería a gran escala tiene menor impacto que la artesanal? A ver, yo creería que sí, porque en la minería a gran escala tú tienes un estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental tú declaras tus actividades y declaras la forma en cómo la vas a remediar, y eso es auditado tanto por el Ministerio del Ambiente cuanto bianualmente por un auditor independiente. ¿Ya? Eso es muy importante que la gente que nos escucha lo entienda. De la misma manera, uno tiene la obligación de presentar reportes semestrales del estado de calidad de agua, de aire, de tierra, para darle seguimiento a esto. Entonces ahí la conclusión es, el MAE hace su trabajo, la regulación ambiental es lo suficientemente fuerte. Sin lugar a dudas, insisto, es una actividad que tiene impactos, pero así como tiene impactos entre comillas negativos o que inicialmente se ven como negativos, también tiene otros impactos positivos. No se vaya sin contestarme el tema de las cifras. ¿Cuánto nos deja al país esta escalada en lo minero versus la reparación que podría costar? A ver, le voy a dar los números que usó el Ministerio de Finanzas hace, me parece que 15 días en la audiencia de la Corte Constitucional por el tema de la calificación de la pregunta de consulta popular, justamente que afectaba entre otros al proyecto Cascabel en Imbabura y Carchi. Ahí el Ministerio de Finanzas, pues obviamente el primer número que ya es verificado, habló de que el 53% de inversión extranjera del año anterior fue producto de minería, y se espera que ese número se sostenga o se incremente en 2019. Se habla de un incremento en exportaciones hasta el 2021, me parece que cerca de 3.000 millones, y de captación de inversiones de 4.000 millones hasta el 2021. Esto fundamentados en lo que tenemos. Pablo Zambrano dijo que nos iba a dejar en 10 años 700 millones de dólares. No conozco el la caso, declaración, ya. entonces mal haría yo en decirle sí o no. Pero esas regalías, a ver, ¿a cuánto según sus cifras ascienden? La regalía legalmente está establecida del 3 al 8%, dependiendo del volumen de producción, dependiendo del tipo de minerales, dependiendo del precio de los minerales. Entonces, entendiéndose que la regalía, como ya dijimos en esta misma debate, es una solo de los elementos a los que además hay que adherir los otros para el cumplimiento Los del artículo impuestos. 408 de la Constitución, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto Que le cuesta quede la- 50% al país. Exactamente. Ya. ¿Cuánto cuesta la remediación ambiental? No estoy seguro que podamos decirlo proyecto por proyecto. Patricia Carrión dijo 9.000 millones de dólares en un periodo, me parece que 10 años Sí, algo así. de impacto. Bueno, no sé de dónde Patricia saca Ujú. a quien además le envío un cordial saludo. Sí. No sé de dónde saca ese número. Pero sí hay que entender una cosa, creo yo, que hay que dejar sentado un concepto. La obligación de remediación ambiental no es una obligación estatal, es una obligación del concesionario y que supervive a la concesión, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro. O sea, si mañana se acaba la concesión del proyecto Cascabel, igual el concesionario tiene la obligación de remediarlo. Y el Código Orgánico del Ambiente establece claras normas sobre cómo cobrar eso. Es decir, no solamente es del concesionario local, puede repetirse a nivel internacional y de otras formas. Entonces, en eso quizás el mensaje a la gente que nos escucha es, hay herramientas para llegar a ese punto. Muchísimas gracias. Solamente un último comentario. Mauricio Porras, nuestro oyente, nos dice, es falso el debate entre extractivistas versus conservacionistas. Se necesitan estos recursos para el desarrollo nacional, pero con un gobierno coherente y soberano que controle y haga cumplir estándares medioambientales que reduzcan al máximo el impacto ambiental y social. Muchísimas gracias por cada una de sus expresiones.
concluimos con el abogado. Ay, se me fue su apellido, mi querido Fred. Fred Larreategui. Fred Larreategui. Es que Larreategui. como me la habían cambiado aquí, ya me confundí, pero era Larreategui. Fred Larreategui, mil perdones, Fred. No se preocupe, Un Marisa, lapsus brutus. me pasa seguido. Bueno, yo quisiera destacar la reciente sentencia que se logró en el caso del Bosque Protector Los Cedros, donde existían 2 concesiones mineras. Realmente existía mucha incertidumbre respecto el fallo que iban a dictar los jueces, pero a mí en lo personal me llenó de satisfacción el saber que en general el ecuatoriano valora mucho la biodiversidad que existe en nuestro país y que ellos supieron ver cuáles eran los riesgos que implica el desarrollar este tipo de actividades. Andrés se ha referido en esta intervención mucho indirectamente al tema de la institucionalidad. Ya topamos en esta charla qué es lo que ocurre con la institucionalidad. Lastimosamente nuestro país adolece de instituciones fuertes y por ende a mí en lo personal me preocupa mucho los controles que puedan existir a este tipo de actividades. Le pongo un ejemplo. En el caso de Urimagua, en la zona del Valle de Intag, en la provincia de Imbabura, se toman datos meteorológicos de Otavalo y de Ingapicho, 2 ecosistemas completamente diferentes a donde se pretende realizar la actividad minera para levantar la línea de base de la información. Se otorgan caudales ecológicos, caudales de agua para la actividad de exploración avanzada en base a tomas de una ocasión. Es decir, los técnicos delegados de la entidad pública que corresponda, Senagua, que se fusionó, que se dividió, que se escindió de otro ministerio, lo que sea, van una vez al lugar y toman una toma de caudal cuando se supone que la minería responsable que nos quieren vender en Canadá habla de 10 años de información. En 10 años, ¿cómo ha cambiado el nivel de lluvias? ¿Cómo ha cambiado el nivel de caudal de los ríos? Esa información, lastimosamente, el Ecuador no tiene. Y esto también relacionado con el riesgo sísmico que tenemos. Otro tema que queda claro es que en gran cantidad de los proyectos mineros implementados en el Ecuador se han vulnerado derechos constitucionales. No existe una ley que regule la consulta ambiental, no existe una ley que desarrolle claramente y que nos brinde seguridad jurídica a los ecuatorianos respecto a la práctica y el ejercicio de este derecho a la consulta. Esa es una falla que tiene el Ecuador y que debería ser subsanada. Último minuto. Último minuto. Enfatizar en el tema de los costos de la reparación. Evidentemente, son costos que no se ponderan. Y claro, en todas estas bolas mágicas y lámparas... que estén llamados a reparar las empresas mineras? Claro, están llamados a reparar, pero de acuerdo al mismo reglamento ambiental de actividades mineras, están obligados a 5 años en presentar una auditoría de cierre. Me parece que la garantía está vigente por ese mismo plazo, por 5 años. Pero tenemos que también ponderar que las piscinas relaveras y las instalaciones que se generan a partir de la minería se quedan ahí de por vida, no están ahí 5 años. Y también hay que decirlo, si bien Andrés ha hecho referencia a que existen métodos, vías en el Código Orgánico del Ambiente, etcétera, no es menos cierto que las empresas mineras realizan también actividades a través de velos societarios, ceden los proyectos, transfieren el negocio, crean una nueva sociedad y resulta que después no están obligados a pagar. Listo, se nos fue el tiempo, qué pena, ya viene el siguiente programa, le pido mil disculpas. Ya habrá otra oportunidad para... Y aquí está precisamente garantizada la palabra para todos quienes están enriqueciendo este debate, de eso se trata, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros, Andrés Icaza y Fred Larreategui. Conmigo hasta el día lunes, gracias a todo el equipo de Pichincha Universal y Punto Noticias. Pichincha Universal